Diputado Pablo Oliver tiene la palabra. Gracias. Bueno, yo en realidad no voy a ser reiterativo también con algunas consideraciones que se hicieron, sobre todo en la tarea cotidiana que tiene el gobernador de la provincia de victimizarse y no hacerse cargo de que ya lleva 2 años y medio en función de gobierno y que no solamente no debe mirar por el retrovisor, sino que aparte debe hacerse cargo que ya los problemas no resueltos son por responsabilidad de acciones equivocadas o por inacción de gobierno. Pero sí quiero hacer referencia a una cuestión que no puede pasar desapercibido y que tiene que ver básicamente con el inicio de la historia del vínculo del Estado Nacional con la Caja de Jubilaciones de la provincia de Santa Fe. Y lo que no podemos dejar de mencionar es que ese vínculo empezó en la década del 90, en pleno auge del neoliberalismo y de la locura del menemato por deshacerse de todo lo que sea público, de deshacerse de todo lo que signifique empresas estatales o modelos de gestión donde el Estado tenga un eje fundamental. ¿Y por qué digo esto? Porque hay que advertirlo cuando aparecen voces representativas, más o menos, pero representativas al fin, donde hacen un ejercicio permanente y cotidiano de demonización del Estado, planteando que el déficit estatal tiene que tener la misma lógica que la que tienen los CEOs en la responsabilidad de gestión de las empresas privadas. Esto comienza con el Pacto Fiscal del año 1992, donde se aprueba un sistema integrado de jubilaciones y pensiones. El déficit de las cajas de jubilaciones no se presentaba solo como un problema en sí económico del déficit, sino que encima se decía de que achicar los déficits iba a permitir el crecimiento sostenido de la economía argentina. Todos sabemos cómo terminó la historia del neoliberalismo o esa etapa en la República Argentina. Con eso se terminó el sistema de reparto y nacieron el sistema privado, las AFJP, porque parece que pasó tanto en el tiempo que perdemos registro, pero después se tuvo que volver a discutir, en el Congreso Nacional, y hay quienes seguían defendiendo ese sistema de reparto privado, ese sistema que tanto le sacaba a los trabajadores y que poco le daban al momento de percibir sus jubilaciones o sus pensiones. Entonces, esto me parece que es importante porque la resistencia de la provincia de Santa Fe, sobre todo de los sectores organizados, sus trabajadores, permitió que por lo menos en el caso de la Caja de Jubilaciones de la provincia de Santa Fe se tome una decisión acertada de no transferírsela a la Nación, seguir manteniéndola en el órbita de la provincia, y eso significó que con el paso del tiempo haya un gobernador que haya tomado la decisión política de pagar el 82% móviles a sus trabajadores pasivos. ¿Y por qué digo esto? Que también me parece que es importante, porque en realidad la pérdida de lo que se debe compensar va a ser cada vez mayor, no solamente por lo que decía el diputado Galdiano, que la inflación te va comiendo. Tengamos en cuenta que esto se firmó en abril del año pasado y recién ahora lo estamos aprobando. En eso también tenemos que hacernos cargo de cuál es el ritmo legislativo quizás para aprobar estas cuestiones, que en definitiva es dinero que nos corresponde por una decisión acertada que se tomó en su momento. Pero vuelvo a lo que decía, ¿por qué vamos a perder? Primero, no dejar tampoco de recordar que entre los años 2011 y 2015 se nos
produjo una quita, como bien dijo la diputada García, que después ganamos en la Corte Suprema de Justicia, pero que no recibimos ningún tipo de compensación. Eso se empezó a dar en realidad a partir del año 2001, con la crisis del 2001. Eso significó que el Estado deje de enviar el dinero que tenía que compensar y después encima nos hacen una quita del 2011 al 2015. Pero digo, en el año 2018 se firma el decreto 730 del gobierno de Mauricio Macri. Algunos lo ven como algo positivo, yo lo veo como algo negativo, no por mi condición de antimacrista furioso, sino porque realmente lo veo como algo absolutamente negativo, porque en realidad se establece a partir de ese decreto que la compensación la hace directamente el ANSES, calculando el déficit que hubiese tenido el ANSES si Santa Fe hacía la transferencia al régimen nacional. Y como ese cálculo se hace en base a una retribución de pensión distinta a la que tiene Santa Fe, porque no se calcula con el 82% móvil que nosotros le pagamos a los trabajadores estatales pasivos de la provincia de Santa Fe. Entonces, el déficit siempre va a ser mayor si el cálculo lo realiza el ANSES directamente con lo que establece el decreto 730. Entonces, si hablamos de federalismo, la provincia de Santa Fe tiene que reclamar en los futuros pactos fiscales, en los futuros acuerdos, que se derogue ese decreto y que haya una práctica similar a la que teníamos antes del 2018, que era la provincia de Santa Fe establece su déficit de la caja de jubilaciones y la discute con el gobierno nacional. Pero desde el 2018 eso no sucede. Entonces, sepamos que todos los años, si nosotros seguimos incrementando la cantidad de pasivos y se sigue sosteniendo como corresponde, obviamente, el 82% móvil, el déficit se va a ir incrementando cada vez más y lo que la nación compensa a la provincia de Santa Fe en su participación va a ser cada vez menor. Digo esto desde lo técnico para que lo tengamos en cuenta, porque si no parece que la responsabilidad siempre es del gobierno nacional. Sabemos, yo soy de la teoría que gobierne quien gobierne, el centralismo porteño es muy difícil de vencerlo, para eso tiene que haber gobernadores con una fuerte vocación por pelear por los recursos que le corresponde y también tiene que haber inteligencia para que esa vocación se haga en forma conjunta con los demás gobernadores. Simplemente para hacer esa diferenciación, tengamos en cuenta que el déficit de la caja en el año 2019 fue de 13.000 millones de pesos, que el déficit del año 2020 son de 22.800 millones de pesos y que el déficit para el 2021, porque todavía no está la curva de inversión, calculado más o menos va a andar en el orden de los 40.000 a los 42.000 millones de pesos. Hay que ver cuál es el convenio que se firma. En eso también quiero hacer una salvedad y una diferencia con los correligionarios del bloque de UCR Revolución. Yo no creo que se transfieran facultades propias de la legislatura. Estoy convencido que los convenios igualmente deben ser aprobados por esta Cámara de Diputados y por el Senado. Tiene que ser, porque así lo establece la ley inicial y así la establece el decreto 730. O sea, nosotros vamos a tener que aprobar lo que firme el gobernador de la provincia en el convenio una vez que el ANSES establezca cuál es el déficit del año 2020 y del año 2021. Nada más, señor presidente. Muchas gracias.